Bueno, entonces, ¿qué es la revolución? La revolución básicamente son cuerpos que están hechos, o sea, igualmente en una circunferencia. Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando hacen jarrones y ese tipo de cosas, por ejemplo, en barro, que lo colocan sobre un plato giratorio y solamente mire que las manos no van girando por toda la periferia del objeto, sino en una sola parte. Y a medida que se le va moldeando, él va tomando toda esa figura, digamos, en toda esa periferia. Entonces eso es lo que se trata de hacer. Simplemente lo que se hace en esta operación es dibujar un perfil, ¿cierto? Ese perfil debe ir separado con respecto a un eje de revolución. El eje de revolución lo podemos llamar así como si fuese el centro. Y a partir de eso, este perfil va a tomar toda esa circunferencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, eso que parece aquí como un tridente, es lo que se dibuja y simplemente después a eso con respecto a una línea o a un eje él se va a hacer la revolución total de eso. Entonces observemos por ejemplo aquí otro. Entonces la aplicación es bastante, digamos, es bastante utilizada en varios tipos de piezas. Por ejemplo esta, miren la forma que tiene la piecita. Entonces simplemente se va dibujando. En este caso no se dibujaría el plano total de la pieza en el software como tal, sino que se dibujaría la mitad o lo que es el perfil. Entonces digamos que aquí en la mitad debe haber una línea y se dibuja simplemente este plano o digamos este perfil superior y después se le va a dar lo que es esa revolución, ¿cierto? Entonces aquí les muestro varios ejercicios de los cuales pues digamos ustedes van a tener ya como una noción de qué es esto. Por ejemplo, miren este tema de la copa. Entonces en esta copa simplemente se dibuja, miren que está dibujando lo que fuese la mitad de la copa, ¿cierto? La mitad del perfil de la copa y después se hace la revolución total. Entonces aquí hay varios ejercicios que ustedes van a tener que realizar. La idea con esto es que los hagan todos, incluyendo el que yo explique el día de hoy. Voy a empezar de pronto. Este es un poco complejo debido a que no están todas las medidas, hay que sumar, restar, dividir y demás. O sea, aquí está toda la información, pero no, ¿cómo se dice? O sea, no está ahí tal cual, sino que nos toca es empezar a sumar y restar. Bueno, espérenme un momento a pausar esta grabación. Bueno, entonces vamos a hacer esta piecita. Entonces vamos primero a analizar. Miren que lo que está punteado en este caso es el perfil de la revolución, donde tenemos unas medidas y aquí vemos el eje. Entonces podemos hacer un análisis, por ejemplo, la altura que hay de la línea a este punto dice que es un diámetro 40. Diámetro es la medida circular total de un objeto. Como ahí estamos trabajando lo que es la mitad, vamos a trabajar con el radio. O sea, haciendo un análisis pequeño acá, digamos, la altura que hay del eje a este punto sería la mitad, serían 20. Digamos lo mismo acá. Entonces dice que este punto de acá está a diámetro 66. O sea que la mitad, o como lo vamos a dibujar en el software, sería 33. Recuerden que cuando esto da la vuelta completa, ya se va a poder tomar la medida diametral. Entonces hay que tener en cuenta también eso en la simbología de los planos. Cuando hablamos de radio, es porque estamos hablando de la mitad de una circunferencia. Y cuando hablamos del diámetro, pues es la distancia total. Digamos, en estas partes están el resto de medidas, donde ya nos muestra cuál es digamos las demás medidas. Entonces el diámetro total o exterior de la pieza sería 76, o sea que aquí tendríamos que dibujar 38, ¿cierto? Acá esta parte, es otro borde, sería 70, o sea que se tendría que dibujar la mitad, 35. Este sería el diámetro interno, este que dice bore es de 24, o sea que este sería de 12. Y el diámetro exterior de esta forma sería de 30, o sea que lo vamos a hacer de 15. Entonces voy a comenzar. Entonces recuerden que cuando ya estoy haciendo modelado sólido, vamos a trabajar con Part Design, ¿cierto? Part Design. Recuerden que si lo hacían por el primero que empezamos a trabajar, que era Sketcher, el Sketcher no les va a activar esto. Y cuando pasamos a lo que es Part Design, no van a quedar activas las herramientas y toca importar esos croquis, son digamos más trabajo. Bueno, entonces voy a hacer un croquis. En este caso, yo lo quiero trabajar sobre el plano frontal, ¿cierto?
entonces va a ser el XZ, le digo OK. Entonces aquí nos damos cuenta que dice frontal y vamos a comenzar. Entonces yo voy a escoger este punto como punto de referencia. Entonces simplemente voy a empezar a hacer una línea, voy a alejarla un poco acá. Recuerden que tengo esta primera, voy a dibujar primero esta línea, dice que el diámetro de esto es de 24, o sea que la voy a hacer de 12. Entonces sabemos que cada cuadrito de estos equivale a 10, entonces más o menos la coloco por aquí. La idea con esto es, recuerden, no dibujarla ni más grande ni más pequeña, o sea, más o menos ubicarse con la cuadrícula para que cuando empecemos a dar el acotado no se empiecen a desarmar o a desbaratar. Bueno, para esto mejor la polilínea. Entonces simplemente voy acá, dice que el ancho total de esto, o sea, la longitud que tiene esta línea son 40, entonces vamos a colocarla más o menos en esta parte. Después dice que sube y este punto dice que este es de 30, o sea que sería 15 más o menos. Vamos a ver, y sería por acá, cierto, más o menos. Bueno, después vamos a ir a hacer una diagonal, dice que sube hasta 20 y que el ancho de esto sería 8, cierto, más o menos. Pero con respecto a este borde, entonces tenemos 40, o sea que serían 20 y 20 a cada lado, cierto, que sería la mitad de esto, y se le restarían 4. Entonces lo que le digo, esta partecita es un poco más de análisis, depende de cómo se vaya a hacer. Entonces recuerden, tiene 40 total, la mitad de la pieza serían 20 a un lado y 20 al otro, pero como tenemos 8, entonces vamos a dividirlo también entre 2 para poder sacar este punto que tengo acá. Entonces vamos a ir acá, simplemente de este punto de los 40 hasta este punto tendríamos 16. Entonces más o menos 16 sería por acá más o menos. 5, 10, no, 10, 20, 30 sería por más o menos acá. Simplemente vamos a subir. Recuerden que todas las demás cosas lo hacen las cotas. Esta otra medida subiría más o menos a 33. Entonces 10, 20, 30 más o menos por acá. Lo que yo quiero hacer es únicamente la mitad de este perfil y después dar una herramienta que se llama una simetría o un espejo para que ustedes, para no tener que dibujar todo esto. Lo importante es que vayan viendo cómo vamos sacando las medidas. Bueno, este vuelve y sale más o menos a lo que son los 40, se va más o menos alineado acá y a una altura de, dice que esto es de 70. Miren, este borde hace referencia a este borde, entonces tiene 70, serían 35. 10, 20, 30, 35 más o menos por acá. Ya esta última sería 38, es un pitico más y volvemos acá. Entonces más o menos tengo la medida. Creo que aquí, bueno, vamos a dar la medida y ahorita hacemos el espejo de esta parte. Entonces vamos a decir que, bueno, primero que todo las relaciones, estas dos son horizontales, esta y esta son verticales. Yo creo que estas como son inclinadas ya toca es darle la medida con cotas. Entonces la primera vamos a dar esta primera que es el diámetro interno, dice que es de 24, entonces esto vale 12. Listo. Entonces si ven que yo más o menos me referencié para que si la hago muy pequeña, muy grande con respecto a la medida real, voy a tener problemas en cuanto a empezar a... Cuando hago las cotas reales se me va a empezar a desarmar. Bueno, entonces vamos con la horizontal. Decimos que esta es de 40. Vamos con este. Entonces recuerden que aquí no tengo la altura de esta línea como tal, pero sí tengo la cota diametral. Me dicen que esto es de 30, o sea que van a haber 15 milímetros con respecto a la base. Entonces este serían 15 milímetros con respecto a la base. Bueno, vamos a trabajar ya esta línea. Entonces vamos a trabajar una vertical también. Dice que esto es de 40, o sea que
este punto con respecto a la base va a tener 20. ¿Es claro? Listo. Entonces, ¿por qué? Miren, 40 hasta acá, o sea que vamos a trabajar la mitad, sería de 20. Y ahora vamos a hacer esta medida. Miren que dice que tiene 9 milímetros de este punto a este punto en ancho, ¿cierto? Entonces simplemente voy aquí a la cota horizontal, digo que de este punto a este punto tenemos 20 milímetros. Vamos ahí. Bueno, entonces esta cota que colocamos acá dice que esta cota, perdón, es de 9. Listo, ahí la tenemos. Esta cota ancha de acá, o sea, este borde es igual a este borde y es de ancho de 40. Entonces podríamos hacer dos cosas, o simplemente darle la cota con respecto a la base, o simplemente decirle que entre este punto y este punto me lo haga vertical. Entonces ya obtengo esas medidas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a decirle entonces esta medida acá, que está de diámetro 66, o sea que vamos a trabajar la mitad, 33. Entonces voy a la cota vertical, le digo que entre este punto y la base tenemos 33 milímetros. Entonces ahí ya empezó a dar la medida y vamos a organizar este último. Este último es el diámetro total de la pieza, o sea que es de 76. Entonces de este punto a la base, o al origen más bien del eje de simetría, es de 38, la mitad, ¿cierto? Entonces en esta parte ya tenemos la primer parte, que es esta externa, y ahora vamos a hacer esta interna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, este punto debe ser coincidente con este eje Y, para poder, digamos, que no se nos desarme. Entonces volvamos a hacer la medida. 9. Espere que aquí tengo un problemita. Esto es más bajito acá. Esto no es de 40. Entonces acá voy a quitarle esta vertical. Y aquí será como la había sacado antes. Entonces desde este punto hasta esta línea tenemos 40 menos la mitad son 20, le quito 4 son 16. Entonces acá vamos a ancho de esta cota está mal. Listo, de este punto a este punto tenemos 16, pero de este punto a este punto ya tenemos 9. Listo, ahora sí, ya vamos con la forma que él tiene. Vamos a hacer entonces el otro lado. Simplemente voy acá, hago más o menos como el croquis que tiene esto. Vamos acá, señor. Pero ahí no le quedó alineado la otra punta. O ahí no hay No, problema. no, porque es que el plano no me dice que es alineado. O sea, aparece como si este ancho fuese el mismo de esta parte. Pero miren que según las cotas me está diciendo, miren que esto es más ancho que la parte superior. O sea, la manzana, digámoslo así, de esta polea es más ancha que la parte superior. Cierto, que ese fue, digamos, el error que tenía ahora. Miren que acá sí me está diciendo que es de 40 total el ancho. Miren la cota 40. Pero me dicen que esta línea es 9 milímetros más pequeña por cada lado. ¿Sí me hice entender? Ya le entendí. Listo. Sí, señor. Ok. Entonces colocamos acá. Voy más o menos a dibujarla en esta parte. Me parece bien que me quede cruzada acá para que ahorita aprendamos a recortar. Entonces aquí es muy fácil. Simplemente yo no tengo que ponerme a dar todas las medidas. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces única medida que voy a sacar es esta de 8. Ah, bueno, esta cota y estas dos líneas son verticales. Y ahora sí le digo que este punto y este punto sean horizontales. Que este punto y este punto
sean horizontales, o sea, sean coincidentes en esta parte. Y de esa manera ellos van asumiendo las medidas. Esta va a ser vertical, listo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando trato de subirla. Entonces solo acá entonces digo que este punto y este punto son coincidentes. Miren que ya no se desarma. ¿Por qué? Porque tiene esa coincidencia. Me faltó esta de los 8. Entonces esta es de, perdón, entre este punto y este punto tengo 8, que son estos 8 que están acá. Bueno, igual acá digo que entre este punto y este punto hay una distancia, perdón, hay una coincidencia horizontal y esta cota se debe repetir. Entonces yo le digo que entre este punto y este punto vamos a tener 9, porque es esta. O sea, esos 9 que tiene acá también los va a tener a esta parte. Bueno, vamos a hacer el recorte. Para recortar vamos a encontrar estas dos X, si la ven acá, como con un puntico en la mitad. Simplemente lo que se hace es que se toca el elemento por donde yo quiero recortar, o sea, lo que quiero que se elimine. Digamos en este caso, si lo hago por dentro me va a recortar esta línea. Entonces simplemente lo toco por fuera y miren que él elimina esa parte del exceso. ¿Qué falta acá? Vamos a ver si esta... Profe, Sí, señor. ¿me muestra otra vez, porfa, cuál fue la herramienta que utilizó? Para recortar. Listo, ok. Sí. Bueno, me va a volver un poco. Listo, ahí estamos. Entonces, miren acá. ¿Se acuerdan que ya habíamos utilizado esta? Que era para extraer geometrías con respecto a digamos, a una arista, ¿cierto? Para poderla convertir. Y está dos más acá, que es como esta forma de X con este puntico. Simplemente le doy acá, toco. Recuerden que debo tocar, colocar el cursor del mouse donde quiero que se elimine el tramo de la entidad. Entonces, en este caso le doy acá. Le doy acá, miren que se elimina esos dos tramos que estaban ahí pendientes. Entonces nuevamente entre este punto y este punto vamos a hacer una cota, perdón, una relación horizontal y muestra a ver que le falta a esto, le falta la medida en ambas. Entonces decimos que desde este punto hasta el eje de revolución tenemos, este era el de 66, este es de 70, o sea 35. Este borde es este mismo borde. Entonces este tiene 35. Necesito que él se coloque verdecito. Vamos a revisar qué otras cosas tiene. Voy a guardar para que no pase nada, para que no se me pierda el trabajo. Y voy a empezar a revisar, a tratar de mover el croquis, a ver en qué parte él tiene, digamos, alguna referencia que le haga falta. Debemos estar pendientes solo por algo pequeño. Acá, esta. Entonces digo que entre esta y esta me hago una restricción horizontal. Y miren que ahora sí ya quedó totalmente definido. Bueno, entonces este es mi croquis. Simplemente salgo de él, ¿cierto? Ahí lo tengo. Y la herramienta para hacer la revolución es esta. Nosotros ya hemos trabajado con extruir en la sesión pasada. Entonces vamos a trabajar esta que dice revolución de un croquis seleccionado. La seleccionamos y él empieza a hacer una revolución. Pero mire que tenemos varios ejes de revolución. Entonces dice eje vertical del croquis. Yo le digo no, es el eje horizontal del croquis. Si me hago entender, miren este sería el eje vertical y este es el eje horizontal. Básicamente este vertical es el eje Z de la operación y este sería el eje X. Entonces podríamos trabajarlo, por ejemplo, eje X base y va a pasar lo mismo. Y en esta parte es donde está, digamos, los grados de revolución, porque yo también podría hacer una revolución, por ejemplo, a la mitad, para que me quede la mitad de la pieza. O digamos un cuarto, digo 90 grados. O sea, depende lo que se necesite, ¿cierto? Nuevamente voy a modelo revolución. En este caso sí necesitamos los 360 grados. Y aquí tenemos la piecita que nos están mostrando en este plano. Bueno, entonces en esta piecita
vamos primero como siempre a hacer el análisis del plano, donde verificamos y sacamos todas las medidas. Entonces aquí tenemos el eje de revolución, ¿cierto? Por donde la pieza va a ser revolucionada, y empezamos con, digamos, con la parte más pequeña. Entonces nos dice que este agujero interno, este de 6, va en toda la mitad. Entonces lo que nosotros tendríamos que empezar a dibujar sería una altura, o todo este eje lo tendríamos que subir a unos 3 milímetros. Después dice que el segundo diámetro, que es este, es de 12. O sea, vamos a sacar la mitad, vamos a trabajar con 6 milímetros, nos venimos 15 milímetros, subimos un poco, ya colocamos este diámetro que dice que es de 18, sacamos a trabajar con 9 milímetros, después hacemos una línea 50 milímetros de profundidad y repetimos el mismo procedimiento, porque estas medidas que están en esta parte son las mismas que están en esta otra. Básicamente es muy sencillo, con esto se hace la revolución, queda la forma principal, ya queda pendiente hacer esto que la imagen nos muestra aquí, un chaflán, o sea, una eliminación de arista y a este borde, que nos dice que es de 2 milímetros por 45 grados, y después hacer este círculo en toda la mitad, ¿cierto? Con un plano diferente, un croquis diferente, y se hace el corte. Entonces, esa es más o menos como lo que vamos a trabajar con esta pieza. Vamos entonces, voy a tapar aquí un poquitico, ya sabemos que ese chaflán es de 2 por 45, lo que pasa es que me interesa tener la pantalla un poco más amplia para ver. Entonces voy a crear un archivo nuevo mejor, vamos a trabajarlo nuevamente, Part Design, yo trabajo la rejilla, está bien en 10, que al principio pues había recomendado no trabajar con eso porque era un poco engorroso, pero la verdad sí ayuda bastante. Entonces en esa parte me retracto. Bueno, vamos a hacer entonces el eje de revolución, perdón, el borde de esta pieza donde está 6 milímetros. Entonces básicamente subiré 3 milímetros y haré una línea total de 80 milímetros, que es lo que tenemos de longitud total de la pieza. Entonces simplemente 10, cerrar, listo. Entonces voy a ir en el plano, entonces acá, recuerden que esto es 10, yo creería que 3 sería más o menos acá, y vamos a hacerlo de 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, listo. Voy a empezar por este lado, que es donde tiene la mejor información. Entonces subo, este es de diámetro 12, o sea que subo a 6, un pitico nomás, volteo ¿cuánto? 15, entonces son más o menos aquí a la mitad, ¿cierto? 10 y la mitad de esta 15, después subiría a lo que son, este dice que tiene 18 milímetros, vamos a mirarlo, 18 milímetros, o sea que subiría más o menos a 9, que sería por acá. Listo, después de eso, este dice que tiene 50, entonces sería 5 que tengo acá, entonces 10, 20, 30, 40 y 5 más acá, ya tendríamos los 50, bajaría aquí un poco, acá, y cerraría. Listo, más o menos pues como la parte esquemática. Como siempre vamos a mirar lo que es vertical, lo colocamos vertical, lo que es horizontal, lo colocamos horizontal. Entonces en esta parte vertical, esta, con control sostenido es que hago la selección de ellas. Cuando se pongan verdes es el momento, le digo horizontal. Listo, entonces ya vamos a darle las cotas. Entonces, de este punto al eje de revolución, vamos a tomar este rojo como el eje de revolución, nos dice que es de diámetro 6, sacamos a trabajar con 3. Nos dice ahora que de este punto a este punto tengo un diámetro de 12, o sea que la vamos a trabajar con 6. Esta línea es una línea de 15 milímetros, simplemente le doy acá la respectiva cota de 15. Nos dice ya que sube a encontrar este diámetro, que es de Profe, 18, señor. en la parte de la esquina tiene el punto separado. Listo, ya lo corrijo, muchas gracias. Bueno, entonces esta es de 18, o sea que vamos a trabajar con 9. Vamos de una vez a hacer la corrección. Entonces simplemente toco ambos puntos. Listo. Sí, y bueno, y lo mismo, que esto sea coincidente con el eje. Listo, ahora sí, muchas gracias.
Ahora continuemos, voy a dejar atrás la imagen. Vamos a trabajar entonces este, que es de 50. Nuevamente aquí podría decir que este punto y este punto sean horizontales para que mantenga la misma longitud. Mire que aquí también están desconectados, entonces este con este los vamos a conectar. Entonces acá tengo nuevamente 15, que sería la misma distancia acá y esta parte. Igual lo podemos también hacer la resta, ¿cierto? Tenemos acá 65 menos 80, también nos van a dar los 15 de acá. Miren que ya el croquis está totalmente definido, simplemente que procedemos a hacer la revolución. Entonces cierro acá y voy a lo que es revolución. Recuerden, miren la forma, depende del plano de revolución, me va a sacar algo totalmente diferente. Entonces yo le digo que el plano de revolución es el eje X en este caso, y ahí tenemos, digamos, la forma básica de la pieza. Le voy a decir ok, voy a proceder a hacer este chaflán, donde tengo un chaflán de 2 por 45 grados en esta arista. Entonces lo primero que se debe hacer es seleccionar la arista. Entonces tengo la arista y en esta parte aparecen varias cosas. Entonces dice crear un borde redondeado o crear un chaflán. En este caso es un chaflán, el mismo plano nos dice, pues está en inglés, pero es chamfer, es chaflán. Vamos a lo que es chaflán. Miren, él empieza a hacerlo y desde esta parte le doy el tamaño. Entonces yo le digo, el chaflán es de 2 y ahí nos quedó. Bueno, debería haberlo hecho en, aquí puedo yo creo que añadir una referencia y es seleccionar la otra para que también me quede con el chaflán. Entonces ahí quedó, simplemente o le puedo quitar referencias, decirle esta ya no va, por si me equivoco, ¿cierto? Entonces me permite pues hacer varias selecciones. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el circulito de 6 milímetros, lo vamos a cortar y ese círculo dice que está en toda la mitad de la pieza, ¿cierto? Dice que está a 25 milímetros de este borde, pero esto es de 50, o sea, mejor dicho, está en toda la simetría. Entonces vamos a crearlo, nuevamente vamos a hacer un plano, perdón, un croquis, lo vamos a trabajar sobre el plano XZ, el mismo que habíamos trabajado anteriormente, y vamos a dibujar esto. Recomendación, si ustedes dibujan esto de esta manera, digamos que yo voy a hacer la línea, va a ser una línea de este punto más o menos acá y voy a querer, perdón, voy a querer hacer la circunferencia en este punto. Miren que el modelo como tal no me va a permitir ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces para eso vamos a ir donde dice aquí ver y le digo, perdón, no es acá, ahí hay sombreado alámbrico, sombreados como está en este momento o modelo de alambres. Eso, entonces ya nos lo muestra esquemático y ya podemos, digamos, empezar a editar el croquis logrando que nos vea. Entonces esta línea es horizontal. Vamos a editar el croquis, ahí está. Ay. Entonces esta es horizontal, no me quiere dar. Vamos a darle entonces la cota. Esto está a 40. Bueno, este punto va coincidente con este. Tal vez tengo que colocar este punto coincidente con el origen también. Ahora sí, ya la tengo derechita. Vamos a darle la cota circular en esta parte. Entonces aquí es donde les decía restringir radio o restringir diámetro. Entonces la idea es diámetro es el ancho total o digamos la parte más grande de la circunferencia y esta era de 6 milímetros. Entonces le vamos a dar su medida de 6 milímetros. Ya está totalmente definido. Como necesitamos cortar únicamente esto, entonces esta línea la debemos colocar como una línea de referencia y no geométrica. Entonces simplemente toco la línea y donde están estos cuadraditos dice
alterna barra herramientas a la geometría seleccionada en modo construcción. Entonces la coloco en construcción, se pone de otro color, ya no me va a alterar, digamos, el croquis como tal para hacer corte. Si un croquis está sobrepuesto, hay una línea que lo traspasa o está abierto, nunca me va a generar ni una extrusión, ni un corte, ni una revolución. Entonces eso sí debo estar pendiente de que los croquis estén bien cerrados, no queden abiertos y no queden cruzados. Bueno, nuevamente aquí le doy ver, vamos a decir que sea sombreado nuevamente, vamos a cerrar y vamos a ir a lo que es el corte. Entonces simplemente me dice, vamos a decirle acá que lo haga a través de todos y ahí lo cortó. Vamos a decirle también que lo haga simétrico al plano. ¿Con qué fin? Con que haga el corte en ambos lados. Entonces ahí tenemos nuestra pieza. Yo creo que el estilo de visualización debe ser alámbrico. Listo. Entonces ahí está la diferencia en si veo esa línea o no veo la línea. Y digamos esto sería el modelo que corresponde a este planito. Listo.